pueda aclarar esto del bono a las organizaciones sociales por enésima vez, si va a ser de 3.000, si va a ser de 4.000, si no va a haber bono. Y al ministro Frigerio preguntarle por el calendario electoral y, bueno, por su definición política, teniendo en cuenta, bueno, estos rumores de que podría jugar o no en la gobernación de Entre Ríos, teniendo en cuenta justamente el adelantamiento en muchas provincias y la presentación de listas, si ya tiene una decisión tomada. Bueno, respecto de esto, como ya aclaré, no hay nada distinto a otros años, no hay nada diferente. Es parte de lo que es la resolución del programa social. El único bono extraordinario de este año fue el que anunció el presidente Macri de 1.200 pesos en septiembre y 1.500 pesos en diciembre para todas las personas que cobran asignación universal por hijo. El resto es lo regular de nuestros presupuestos, programas y demás que están todos los años. Como decía, hay muchas provincias que están ya planteando adelantar las elecciones locales y separarlas de la elección nacional. De hecho, hay cierres de listas que tenemos que definir en diciembre, como el de La Pampa. En el caso de Entre Ríos, que era la pregunta, es en febrero recién, así que todavía hay tiempo y no hemos tomado definiciones. ¿Voy yo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En principio, preguntarles, ministro, si hay algún cambio, de acuerdo a lo que hemos leído, informaciones en distintos medios, en el sistema de PPP para, digamos, el tema de obras de infraestructura. Y, en segundo lugar, alguna reflexión, si cualquiera de los dos, sobre el aniversario número 35 de la democracia y, bueno, el rol que tuvo el presidente Alfonsín en este aniversario que hoy conmemoramos. Gracias. Sí, empecemos por la segunda. Hoy se cumple un nuevo aniversario del retorno a la democracia y por supuesto siempre es un buen momento para revalorizar la figura del presidente Alfonsín y del rol que tuvo en la transición y después en el primer gobierno constitucional de la democracia a partir del 83. El segundo punto, el primer punto de las PPP, la buena noticia es que ya las PPP están en marcha, ¿no? Algo que parecía que podía complicarse y que parecía que podía ser, sobre todo a partir de la crisis de financiamiento, una situación muy compleja, se está destrabando, hay obras que ya empezaron, como la Ruta 5, recién el ministro Dietrich hizo mención en la reunión de gabinete a ese tema, y hay otras obras también viales que están avanzando bajo la metodología PPP, así que, bueno, por suerte, a pesar de las dificultades vinculadas con la crisis de acceso al financiamiento, pudimos poner en marcha esas obras que representan muchos miles de millones de pesos de inversión y además muchos puestos de trabajo. Perdón, una cosa más, aprovechando el aniversario, aprovechar y reivindicar los valores de la democracia y el valor de la democracia, ¿no? Me parece que en un momento donde en la Argentina, digo, a veces se habla de tantas cosas, me parece que es un día importante justamente para poder reivindicar valores del diálogo, de la democracia, de las instituciones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, ministro? Silvia Mercado, buen día. Les quiero preguntar, además, hoy es el tercer aniversario del inicio del gobierno de Cambiemos, si pueden hacer una reflexión, el que quiera, al respecto. Y al ministro Frigerio le quiero preguntar, es decir, un análisis, una evaluación, ¿no es cierto? Y al ministro Frigerio le quiero preguntar si esta decisión que se conoció hoy en el boletín oficial sobre el control de las obras públicas es un recorte a su poder en el Ministerio del Interior. Bueno, como bien dice Silvia, hoy se cumplen 3 años del arranque de Cambiemos en la presidencia de la Nación. Siempre los aniversarios son buenos para hacer balances. De hecho, hoy tenemos una reunión del Consejo Nacional del PRO, donde seguramente tocaremos este tema. Han sido 3 años muy intensos,
de muchos cambios, no exentos de dificultades. De hecho, hoy estamos viviendo todavía una crisis importante que sufren la gran mayoría de los argentinos, pero claramente eso no tiene que impedir ver los avances y los cambios que hemos tenido en muchos órdenes, no solo en los temas económicos, sino también en cuestiones que hacen a lo que la gente allá por diciembre del 2015 eligió cambiar. Por ejemplo, todo lo vinculado con los controles a la corrupción, la independencia de los poderes, la independencia de la justicia sobre todo, la construcción de un país federal en serio, no desde la retórica, sino de los hechos, de la transferencia de recursos para que las provincias tengan más autonomía y no vivan a merced de la voluntad o la decisión del funcionario de turno que asigna que asignaba los recursos con mucha discrecionalidad. La inserción de la Argentina en el mundo, la inteligente inserción de la Argentina en el mundo que se vio de alguna manera plasmada hace pocos días en la reunión del G20 y tantos otros avances. Hoy discutíamos o planteábamos recién en la reunión de gabinete toda la inversión trascendente que se está haciendo en la Argentina en términos de conectividad. En pocos meses, cerca del 100% de los argentinos vamos a poder tener acceso a 4G y todo lo que eso significa y representa y la importancia que eso tiene para nuestra gente. Y así como esto, muchísimos ejemplos de cosas que, aún en una coyuntura difícil como la que atravesamos y sobre todo como la que nos tocó atravesar desde abril de este año con la crisis que sufrimos, el shock externo negativo que sufrimos, hemos podido avanzar en muchísimos aspectos que tenemos que sostener en este año de gobierno que nos queda, donde además tenemos que resolver muchos problemas que todavía quedan pendientes, sobre todo siguiendo la importancia que la gente le asigna a estos problemas. Creo que la inflación es uno de los más importantes. Esperemos que a partir de ahora veamos todos los meses que la inflación se puede reducir y que eso tiene un impacto positivo en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores sobre todo. ¿Y la otra pregunta? ¿El control de la obra pública que estaba en el Ministerio del Interior? No, no era el control, era el registro de constructores nada más. Eso se está de alguna manera juntando con todo lo que son compras, es decir, va a haber una unidad que conjuga compras, contrataciones y licitaciones de obra pública de todos los ministerios, no es solo el Ministerio del Interior el que hace obra pública, y eso se decidió que esté en la órbita de la jefatura de gabinete. Gracias. Buen día, ministro. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. A 35 años de la democracia, uno de los deberes que queda pendiente, y hoy lo señaló el presidente Macri, en diálogo con alumnos en la residencia de Olivos, es la pobreza. Entonces quería preguntarle a la ministra Stahler, que tiene el área social, ¿qué es lo que falta efectivamente para reducir la pobreza, para trabajar en ese campo que década tras década viene subiendo? Incluso en este gobierno, que uno de los 3 propósitos principales que anunció Macri al iniciar su gobierno era reducir la pobreza, y al ministro Frigerio, si va a haber elecciones PASO el año próximo y qué piensa de las elecciones municipales que se adelantarían en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que uno de los primeros pasos justamente para poder trabajar en reducir la pobreza tiene que ver con poner la problemática de la pobreza y el tema de la pobreza en el centro de la agenda, que es algo que el presidente Macri hizo él, hicimos todos como gobierno. Decir la verdad respecto a este tema. Digo, el INDEC por primera vez volvió a medir la pobreza en serio en la Argentina, porque conociendo la verdad, como digo siempre, uno tiene la posibilidad de transformar. Digo, la verdad es lo que nos permite trabajar mucho mejor sobre el tema. Otro de los temas es entender a la pobreza de manera multidimensional, que es algo que también hemos planteado, entender que la pobreza no tiene que ver solo con los ingresos, sino que la pobreza tiene que ver con muchísimos factores, y por eso hablar de la pobreza como una de las prioridades de nuestro gobierno tiene que ver con un gabinete que trabaja todo articulado en función de reducir la pobreza, donde claramente
y lamentablemente la pobreza todavía es muy alta en la Argentina, pero estamos trabajando mucho y permanentemente para poder cumplir con ese objetivo. Y no trabajando solo en la atención de lo que es la urgencia, sino que también pensando en todo lo que es mediano y largo plazo, ¿no? Por eso, entre otras cosas de las que hablaba recién Rogelio, que tienen que ver con estos 3 años de gobierno, mucho se hizo en obras, en infraestructura, en cloacas, en avanzar, por ejemplo, con el plan de primera infancia. Esos son avances que tienen que ver con lo estructural y con cosas que ya no vuelven para atrás. Hoy una familia que vive en situación de vulnerabilidad, que tiene la posibilidad de que su hijo vaya a un espacio de primera infancia, ya ese chico tiene las mismas posibilidades o las mismas oportunidades que muchos otros niños y niñas en la Argentina. Una familia que hoy tiene la conexión a cloaca, que tiene la conexión a servicios, que tiene asfalto en su casa, es una familia que pudo ir avanzando en lo que hace a su situación. Entonces, me parece que la combinación de todo este trabajo que estamos haciendo, atendiendo la urgencia, donde ya hemos dicho también, y recién lo decía Rogelio, fue un año difícil, donde la inflación claramente fue más alta de la esperada, y una de las deudas tiene que ver con seguir trabajando en reducir la inflación. Digo, entender a la pobreza de esta manera multidimensional y trabajar en todo lo que tiene que ver con el mediano y largo plazo es parte de lo que hacemos todos los días justamente para tener a la Argentina en el lugar que merece tener y a todos los argentinos saliendo de la situación de pobreza y de manera definitiva. Ministro. Espera que pase. Por esto. Siguiendo lo que decía recién la ministra, creo que en esta visión de la pobreza multidimensional, las obras que hemos podido sostener a pesar de la crisis y que se van a sostener también en el presupuesto 2019, donde vamos a tener recursos para terminar las miles de obras que hay hoy financiadas por la Nación en prácticamente todos los puntos del país, tienen un impacto directo sobre la pobreza, sobre la salud de la población. Nosotros cuando asumimos teníamos alrededor de 20 millones de argentinos sin cloacas, entre 7 y 8 millones de argentinos sin agua potable, el 80% de los efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento, que se vertían así como venían a los arroyos, a los ríos argentinos o al mar. Bueno, hoy estamos trabajando en estos 3 años mucho para revertir esta situación. Hay cientos de miles, millones de argentinos que ahora tienen la posibilidad de acceder a una cloaca, al agua potable. Vamos a ver casi reducida a la mitad el déficit de tratamiento de líquidos, de efluentes cloacales, con lo que eso impacta en la salud. Y eso, por supuesto, hay que conjugarlo con la pobreza por ingresos, que es en donde nos vimos impactados negativamente por la depreciación del peso y el impacto que eso tuvo en la inflación. Y por supuesto ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos para el último año de nuestro gobierno. Respecto de las PASO, hasta ahora no hay en el Congreso un proyecto de ley que modifique el actual, digamos, así que hasta ahora nosotros estamos trabajando y previendo la elección de las PASO en agosto de este año y la general en octubre. De hecho, hemos tenido la semana pasada una reunión con todos los jueces electorales del país y, por supuesto, la Cámara Nacional Electoral, porque ya estamos avanzando con todo el proceso electoral, desde la capacitación hasta la adquisición de tecnología, pasando por la logística de lo que implica ese acto electoral en agosto y en octubre. Y respecto a la posibilidad de que en la provincia de Buenos Aires se despeguen las elecciones municipales de la provincial, entiendo que se conformó una comisión en el Parlamento bonaerense para discutir este tema. Sí, Pablo Gagliano de Radio Continental para la ministra Stanley. Hay 2 organizaciones que son una Barrio de Espie, que en realidad es un grupo, y la otra Polo Obrero, que no llegaron a un acuerdo todavía y indican que van a seguir protestando. Yo la pregunta que le quiero hacer es, ¿existe de parte de estos grupos, todavía tienen punteros políticos y por eso ustedes no terminan de llegar a un acuerdo, a un pacto? Porque había trascendido que uno de los puntos era eso, que todavía tenían
o quieren trabajar con punteros políticos? Gracias. Bueno, lo que yo planteé la semana pasada cuando estuvieron en la 9 de julio tiene que ver con, primero, no responder a extorsiones o a situaciones extorsivas. Digo, la situación de acampe o 10.000 planes, digo, me parece de por sí una situación extorsiva. Y la segunda que expliqué es nosotros trabajamos mucho en transparentar los programas sociales y en desintermediar los programas sociales. Fue un compromiso de gobierno y es algo a lo que nos abocamos desde el principio del Ministerio. Entonces, no existen 10.000 planes para una organización o un intermediario o alguien que quiera hacerse de eso para tener de rehén a la gente. La gente que hoy tiene un programa social son personas que han pasado por una oficina de ANSES, que han hecho una entrevista social, que están en situación de pobreza o de indigencia y que en función de eso reciben el acompañamiento social. Es su derecho, no responde a ninguna persona que quiera intermediar en este sentido. Sí, ¿qué tal? Buenos días también para la ministra Stanley. Bueno, hoy hubo declaraciones de Emilio Pérsico que dijo que un bono no significa un diciembre tranquilo. De hecho, en estos momentos en las calles hay varias manifestaciones de organizaciones sociales que van desde el Obelisco hasta la Secretaría de Vivienda. Digo, ¿están intranquilos por la situación de lo que puede pasar en las calles en diciembre? ¿Están pensando o tomando medidas para bajar la tensión social? A ver, estamos trabajando y trabajamos todo el año en este sentido. Yo siempre planteo lo mismo, no hay un diciembre distinto de un septiembre, un marzo, un abril. Digo, se trabaja todo el año atendiendo y entendiendo cuál es la situación que viven los argentinos y que viven las personas que están en situación de vulnerabilidad. Frente a esta situación y este año difícil, desde el mes de abril que estamos trabajando en los barrios, que estamos trabajando con distintas organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, con intendentes de distintos partidos políticos, con gobernadores, con ministros de desarrollo de las distintas provincias, y hemos estado dando respuesta a las situaciones que podían plantearse, y el presidente fue claro cuando habló de la ampliación, digamos, de las medidas sociales, en la ampliación de programas alimentarios, en lo que tiene que ver con refuerzo de ingresos, créditos ANSES, todos los programas que tienen que ver con el cuidado de los precios o el programa de precios cuidados o el mercado en tu barrio. Entonces, se trabaja de esa manera y se trabaja cerca de la gente, entendiendo y atendiendo la situación puntual de cada una de las personas, de cada una de las familias y respondiendo a estas situaciones. No, por eso digo, no me parece que estén necesariamente ligados o el planteo que hace de una cosa ligada a la otra. Por el otro lado, yo apelo a la responsabilidad de todos los sectores, sé del compromiso de todos los que son actores sociales y que realmente tienen compromiso con la gente de la que están cerca para tener un diciembre tranquilo, porque es lo que queremos todos los argentinos y es lo que quiere la gente. Digo, la mayoría de la gente no hay un beneficio de salir a generar una situación de conmoción o mucho menos. Y por eso, digo, y porque estamos justamente haciendo lo que tenemos que hacer al lado de cada una de estas personas, trabajando en el territorio, permanentemente presentes, es que considero que vamos a poder pasar un diciembre tranquilo.